son muy, muy importantes, todo es importante, pero el centro del mensaje de la Biblia, el centro, lo importantísimo de la Biblia es que Cristo murió y resucitó. A pesar que la Biblia nos enseña desde la eternidad pasada que Él iba a venir, ¿verdad? O sea que se nos anuncia que desde la eternidad pasada Dios tenía ese plan. Luego se ve la encarnación, luego se ve el vivir humano de Él y luego ya podemos ver la muerte, la resurrección. Podemos ver que después de la resurrección Él es entronizado, sube al trono y Dios recibe ese sacrificio como una ofrenda y al aceptarlo se derrama sobre los 120 en el aposento alto. Acuérdense siempre que las lengüitas de fuego que aparecen sobre los 120 es la señal de que Dios aprobó, recibió el sacrificio de Cristo, porque Él siempre respondía con fuego. Y entonces después de que el Señor fue aceptado con su sacrificio en la cruz, entonces se derramó el Espíritu Santo, que es Cristo en resurrección, sobre los 120, y ahí se inicia la iglesia. Pero todo ese proceso de Dios es muy importante entenderlo, pero si ustedes se dan cuenta, Dios enfoca mucho la muerte de Cristo y la resurrección. Entonces ahorita estamos tocando esta profecía de que le iban a quitar la vida a el Mesías. Vamos a leer unos versículos que ya empecé a considerar durante la semana en el Facebook y le invito a que abra su Biblia y si no, pues ahí nos van poniendo los versículos. Vamos a ir a Daniel capítulo número 9. Ese capítulo es muy, muy especial para todos los estudiantes de la Biblia, al grado de que a 4 versículos de ese capítulo, los estudiantes de la Biblia le pusieron la columna vertebral de la profecía. Así le pusieron, la columna vertebral de la profecía. Y si ustedes se dan cuenta, solo son 4 versículos. 4 versículos que han mantenido a todos los cristianos de toda la historia estudiando sin atinarle. Estudiando sin atinarle. Cuesta atinarle. Pero yo quiero que usted ponga mucha atención en esta noche porque vamos a repasar y con eso vamos a dar por concluida la profecía número 40. No puedo dejar de decir algunas cosas que me faltaron. Si ustedes escuchan el mensaje, el último mensaje, el 99, ahí van a darse cuenta que empecé a hablar de hablar de que le quitan la vida al Mesías después de las 62 semanas. Pero quiero que por favor todos pongamos atención. Vamos a poner allí Daniel 9:24. Daniel 9:24 y vamos a leer el 24, el 25, el 26 y el 27. Esta palabra que ustedes ven allí, esa declaración, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Esa palabra se la dio el arcángel Gabriel a Daniel. Pero si leemos el contexto del capítulo 9, nos vamos a dar cuenta que Daniel vino a decirle este mensaje
Gabriel vino a decirle este mensaje a Daniel porque él se inquietó. O sea que Daniel estaba muy inquieto porque dice que se puso a leer a Jeremías, se puso a ver cómo Dios había profetizado que el pueblo de Israel iba a estar en cautiverio por 70 años. Recuérdense ustedes que la historia de Israel fue así, que después que ellos llegaron a la tierra prometida, se establecieron, ellos fundaron la ciudad, hicieron el templo y todas esas cosas, pero de repente Dios los mandó a esparcirse a todo el mundo. Pero eso ya había sucedido también en el pasado. En el pasado, después de que ellos estaban bien tranquilos, les cayó Nabucodonosor, el rey de Babilonia, y los mandaron a todos al exilio. A todos los capturaron y se volvió algo babilónico. Así que Babilonia era el imperio que los dominaba, y estando ellos en esa condición de Babilonia, que bíblicamente hablando es confusión, estando ellos en esa confusión, Dios tuvo de nuevo misericordia de ellos, y por eso vamos a darnos cuenta que sucedió esto, que Dios le mandó a Daniel, porque Daniel se puso a orar y a decirle: bueno, Señor, ¿cuál es el futuro de tu pueblo? ¿Qué es lo que tú puedes mostrarnos acerca de tu pueblo? Y dice la Biblia aquí claramente, si usted lee desde el principio del capítulo 9, usted se va a dar cuenta que Daniel estaba orando y estaba en oración y ayuno y pidiéndole a Dios que le demostrara qué era lo que iba a pasar. O sea que las personas siempre tienen ese deseo de conocer el futuro, de saber qué es lo que les está esperando. Inclusive el libro empieza mostrando que el rey tuvo un sueño y que nadie se lo podía interpretar, y ya el que le gusta leer la Biblia y ha leído detenidamente Daniel se da cuenta que Dios le dio un sueño al rey y el rey no sabía qué significaba, y pues Daniel se lo tuvo que interpretar. Entonces Daniel se distingue por un varón como un varón que Dios lo usa revelando todo lo que iba a pasar en el mundo entero, porque cuando le reveló al rey lo que significaba la estatua, era toda la historia del mundo, y le mostró los imperios, cómo es que surgían los imperios, y mostró todo desde el principio hasta el fin. Cuando se trata de estudiar la Biblia con números, ¿verdad? Porque aquí nos dan números. Entonces, nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, porque en toda la Biblia los números tienen significado, ¿verdad? Entonces, vamos a leer primero estos 4 versículos para que nos familiaricemos. Yo sé que con algunos de ustedes ya hemos estudiado estas lecciones varias veces, pero siempre hay una palabra fresca para que vayamos entendiendo mejor. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, es Israel, y sobre tu santa ciudad, es Jerusalén. Y luego le dice que esas 70 semanas van a cubrir 6 cosas. 6 cosas. Durante el tiempo que Dios le dio a Israel y a Jerusalén, claramente el Espíritu Santo por medio de Gabriel dice estas 6 cosas. La primera es terminar la prevaricación. Terminar la prevaricación. Nosotros tenemos que leer para saber qué significa terminar la prevaricación. En realidad, la prevaricación es la corrupción. La corrupción
especialmente la corrupción del derecho, ¿verdad? De la justicia. O sea que los hombres siempre en su corrupción venden el derecho, o sea, no hacen justicia. Y eso pasa en toda la historia, que los jueces se venden y por eso no hay estabilidad en los países, por eso hay muchos problemas. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender es que en esas 70 semanas Dios quiere que suceda esto, que se termine la prevaricación, ponerle fin al pecado, expiar la maldad, la iniquidad, traer justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Entonces quiero por favor que me pongan atención porque estas 6 cositas van a tomar 70 semanas para que sucedan, 70 semanas. En 70 semanas se va a llevar a cabo todas estas 6 cosas. Si ustedes ponen atención, finalizan con el milenio, el reino de Cristo, ungir al Santo de los Santos. O sea que termina con la unción de Cristo para ser el Rey durante 1000 años. Con eso terminan las 6 cosas. Muy importante porque los teólogos escriben muchos libros, pero en lo personal, y ustedes me conocen un poquito a mí, en lo personal yo soy alguien que siempre le digo a muchos hermanos, mira, está bien que comuniques bastantes cosas, pero si no las haces prácticas, si no se entienden, todos se van a quedar en las nubes. Y el problema es ese, que los teólogos, ustedes ven que unos dicen una cosa, otros dicen otra, y nosotros estamos en medio. ¿Cómo irá a ser esto? ¿Cómo va a pasar? ¿Qué es? Entonces, para que nosotros tengamos paz en nuestro corazón y por lo menos poco a poco ir entendiendo qué es lo que Dios tiene preparado. Entonces, para eso tenemos que estudiar. Hace poquito escuché a un hermano que es de España y él estaba criticando a las iglesias que dicen que no hay que estudiar. Imagínense ustedes que hay iglesias, hay pastores que dicen que no hay que estudiar, que lo que hay que hacer es nada más alabar a Dios y orar, pero el problema es de que hay infinidad de versículos donde Dios dice que el que es negligente, el que no es diligente, el que no estudia la palabra, que el que no procura trazarla bien, mi pueblo pierde las batallas porque le faltó conocimiento, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y no se alabe el valiente en su valentía, ni el rico en su riqueza, ni el sabio en su sabiduría, mas alábese aquel, dice, que tiene que alabarse en conocerme y entenderme. Entonces, hermanos, tenemos una gran responsabilidad. Y si ustedes se dan cuenta, todos los profetas, Dios los usaba revelándoles cosas profundas que tuvieron que escribirse, porque si no se escribían, alguien podía decir que dijeron otra cosa. Aquí está todo lo que Dios ha dicho. Y también se recuerdan ustedes que Pablo era un estudioso, aún no solo cuando era judío, sino que cuando llegó a ser el perito arquitecto de la iglesia, él era bien estudioso, porque hay versículos que nos deben llamar la atención, que ahí están registrados. Dice, no se te olvide traerme mi capa. Dice, y los libros, ¿sí o no? Y los libros, dice. Y a Timoteo le dice, entre tanto que voy y vengo, ocúpate en la lectura. Entonces, todos los cristianos somos estudiosos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿O vamos a seguir siendo aburridos? Aburridos, ¿verdad? Para que no se vaya a ofender ninguno.
Ya tú lo dijiste, burros, no. Yo quería decir aburridos. Entonces noten ustedes que esa parte, miren, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de las últimas dos cosas es que hay que sellar la visión. Si queremos entender lo que significa sellar la visión, tenemos que usar la hermenéutica, que es usar la Biblia misma para interpretar la Biblia. Entonces, sellar en la Biblia, sellar, implica dos cosas. La primera es, si ustedes ven, cuando se hace una carta, cuando ya termina uno de escribir la carta, uno la firma y la sella. ¿Sí o no? Entonces esa es una implicación. Porque por lo menos hay dos implicaciones en la Biblia cuando se habla de sellar. Es escribir todo lo que se va a decir, firmarlo y sellarlo para certificarlo. Queda certificado que eso que dice ahí, como quien dice, lo que he dicho, he dicho. Esa es la primera implicación. La otra implicación es de que en la Biblia sellar algo es que no lo entienda cualquiera. Fíjense pues, miren cómo dice, vamos a regresar dentro de unos minutitos a Daniel 9:24, pero ahorita vayámonos al 12. Al 12. 12:9. Daniel 12:9. Miren, estaba Daniel escuchando al arcángel y le dice en el versículo 8, y yo oí, mas no entendí. Y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? O sea que muchas veces Dios nos está hablando y nosotros no entendemos, pero le tenemos que decir, Señor, no entiendo. Algunas veces algunos hermanos sí me dicen a mí, pastor, yo no entiendo eso. Y entonces me esfuerzo en explicárselo una, dos, tres veces y me dice, no lo entiendo. Y me esfuerzo más. Todavía no lo entiendo, pastor. Y a veces, después de 5 o 6 años, dice, fíjese que hasta hoy entendí aquello que me dijo. Bueno, dije, gracias Señor, porque todavía está vivo. Y hay que entender muchas cosas antes de morirnos. Porque si no, pues nos morimos ignorando. Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Versículo 9. Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo de fin. O sea que estas palabras que Dios le reveló a Daniel no se iban a entender si no es el tiempo del fin. Entonces, yo tuve la bendición de, hace como unos casi 30 años atrás, que nos examinaron a nosotros los pastores. Nunca se me va a olvidar, porque el hermano que nos iba a dar el curso de las 70 semanas de Daniel, nos dijo, habíamos como unos 50 pastores, estábamos en Los Ángeles, y él dijo, quiero que cada uno de ustedes en una hoja tamaño carta, no más de una hoja,
me escriban qué saben ustedes de las 70 semanas de Daniel. Y pues no sabíamos nada. Sabíamos así tal vez el ABC, pero no sabíamos cómo se aplican, no sabíamos cómo se enseñan. Y entonces él nos dio ese curso. Me recuerdo que tomamos era un curso de 200 horas. Y fue cuando yo aprendí a ver, y creo que ese hermano realmente sí nos bendijo, porque sí le atinaba. Y él fue el que nos mostró que Isaac Newton fue el primero en interpretar las 70 semanas de Daniel como él las interpretaba. Dijo que Dios le había dado a él la interpretación de esa manera, pero que después se dio cuenta que Isaac Newton también la interpretó de la misma manera que él. Y eso, desde entonces yo fui impactado y no puedo abrazar otra verdad. No puedo, porque es tan sencilla y tan fehaciente, tan práctica, tan certera, que yo a veces digo, ¿por qué este hermano que lo siguen miles de personas no alcanzan a ver? Y Dios a mí me ha tenido que hablar a mi espíritu y decirme, es que no es la multitud la que me dice, no, nunca la multitud ha tenido la verdad. O sea que la manada pequeña siempre es la que ha tenido la verdad. No porque, inclusive imagínense ustedes, si se trata de tener ovejas, ¿quién creen ustedes que es el que más ovejas tiene? El Papa. Hablando de hombres, pues no de Cristo, porque Cristo es Cristo. Pero ¿quién es el que más ovejas terrenales tiene? ¿A qué hombre es el que más lo respetan porque dicen que es el único que puede interpretar la Biblia? ¿Acaso no es al Papa? Sí, porque la mayoría o sea, el catolicismo es mayoría. El catolicismo rebasa, es millones de gente. Y entonces he llegado pues a conclusiones de que no puede uno abrazar verdades a veces que no tienen peso. Entonces yo he examinado las 70 semanas de Daniel, y que son esos 4 versículos. Y me doy cuenta de que la forma en que Dios nos enseñó a interpretarla tiene mucho sentido. Porque Daniel tiene palabras muy claras. Él quería saber cuándo iba a ser esto y qué iba a pasar, y le dijeron, anda Daniel, como quien dice, hey, tranquilo, va a ser hasta el fin, va a estar sellado y cerrado. Y resulta que, gracias a Dios, porque si ustedes algún día tienen un poquito de tiempo, porque yo siempre trato de desafiarlos, y les digo, echen una ojeadita, allí vayan al internet, googleenlo, hagan algo, no se me vayan a quedar así tan simples. Les he dicho, vayan y busquen un poquito, y por lo menos averigüen, ¿verdad? Los rollos del Mar Muerto. Cuando tengan tiempo, ¿verdad? Porque yo siempre les digo así. A veces sospecho que no hacen nada, pero otras veces digo, ojalá que sí, ¿verdad? Los rollos del Mar Muerto. Esos sirvieron para entender cómo se interpreta Daniel.
Pero ya vieron que esos rollos del Mar Muerto aparecieron hasta en 1947 en la isla Elefantina. Allí encontraron. Ustedes se recuerdan cuando estudiamos algunas de las jornadas que Dovka, ¿cuántos se acuerdan de Dovka? ¿Se acuerdan que esa era una ciudad que nadie sabía que existía y que no era importante, pero que la puso Dios? Porque lo que para los hombres es glorioso, para Dios es abominación, pero ustedes saben que Dios ha escondido cosas por miles de años. O sea que muchos leen la Biblia y dicen, esto es mentira, esto no puede ser, esto ciencia ficción, ¿así? Y han transcurrido los años y de repente los arqueólogos en el periódico, en las noticias, estuvimos escarbando en tal y tal lugar y apareció esta ciudad. Y entonces todos los que se murieron diciendo que era mentira, qué burla para las aseveraciones de ellos, porque muchos de las personas que dijeron que era mentira que existía Dovka, de repente la desentierran y dicen, es la ciudad de Dovka. Y esto, es esto. Y fíjense cómo Dios se vacila a los hombres, porque Dios esconde todas las cosas. Yo nací allá en un rancho que se llama Guatemala. Y muchos, en Guatemala hay un lago que se llama Atitlán. Y en ese lago, si mucho, hace como 100 años o menos de 100 años, descubrieron que abajo hay una ciudad. Un americano buceando encontró que en ese lago ahí abajo hay una ciudad. Y ya pues se han puesto a estudiarla y unos dicen es tal ciudad, y otros dicen esto y aquello y el otro. Y es Dios el que esconde todas las cosas. Hay una canción que dice, Guadalajara en un llano, México en una laguna, porque ahí era una laguna. Antes no existía México. Y ahora después que han escarbado allá a los alrededores donde está el palacio y la catedral, han encontrado un montón de esculturas y arqueología que nunca sabían que existía. Les estoy diciendo esto porque Dios esconde, mire. Estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. O sea que tenemos que estar convencidos. Pero muchos hermanos no tienen un corazón para la verdad. Porque si a mí me dicen que la interpretación de un hermano de hace 500 años es la palabra final, yo le digo, depende de qué está hablando. Depende de qué está hablando. Solo imagínense ustedes, Martín Lutero en el año 1520, Martín Lutero apareció predicando que el justo por la fe vivirá y 95 tesis las pegó ahí en su catedral de la Gutenberg, ¿verdad? Así se llama. Ahí puso todas sus tesis demostrando que la salvación es por gracia. Y si nosotros examinamos todo lo que él enseñó, muchas cosas le atinó, pero otras no le atinaba. Ahora da pena y tristeza decirlo, no le vayan a dar este mensaje a Josefina, pero estamos en una iglesia luterana y esta iglesia cree casi igual que los católicos y practica muchas cosas que practican los católicos. Por ejemplo, ellos bautizan a los niños chiquitos. Por allá estaba la fuentecita, yo creo que ya se la llevaron, porque van a venir a morar aquí unos cristianos.
Pero el asunto es de que muchas cosas, hermano, que fueron reformadas, que ahora necesitan otra reforma, porque ya Dios abrió más su palabra. Séllala. Las 70 semanas no se podían entender. Póngale que hace 100 años alguien estudiaba las 70 semanas. Sin embargo, hay libros escritos de las 70 semanas y muchos los creen. Es que quiere decir esto y esto y esto y esto. Dios nos llamó a nosotros para ser cristianos que escudriñan, porque Él es un Dios que esconde todo. Vamos a regresar ahorita al 9, pero antes de regresar al 9:24, al 9:25, por favor pongan allí Proverbios 25:2. Proverbios 25:2. Y quisiera que se hiciera carne en ustedes este versículo. Yo quisiera que se hiciera carne. Miren pues, gloria de Dios es encubrir un asunto. El hecho de que Dios es glorioso es que Él encubre los asuntos. Nosotros no bregamos con un Dios que fácilmente nos da a entender las cosas. Si no, no hubieran tantas denominaciones. Gloria de Dios es encubrir un asunto. Pero honra de rey. Honra de rey. Yo quiero honra de rey, hermano. Yo quiero que Dios me vea como rey. Honra de rey es estudiar. Los que me conocen en muchas partes del mundo dicen: tú estás en el ministerio con el hermano Carrillo. Sí, te va a poner a estudiar la palabra. Te va a poner a estudiar la palabra. ¿Sí? No hay ni uno de ustedes que me pueda decir a mí: hermano, usted nunca me ha exigido estudiar la palabra. Es más, a veces siento hasta que me va a pegar porque no estudio. No, es que antes los profesores le pegaban a uno con varita o con regla si uno no estudiaba. Pero yo no les voy a pegar. Pero sí noten pues que la gloria de Dios es encubrir. Y Él es tan glorioso, que creen que ni existe. Díganme si no está bien escondido. Tan glorioso es Dios que muchos creen que no existe. Dicen: no hay Dios. ¿Por qué? Porque Él no se da así abiertamente. Imagínense que a todos ustedes todos los días se les apareciera la Virgen, o que todos los días se les apareciera un ángel. Pero Dios no actúa de esa manera. Está bien escondido. ¿Y saben por qué? Porque Él quiere que nosotros seamos gloriosos. Entre más glorioso es usted, más escondido está. Nosotros los cristianos somos misteriosos. Pero escuchen bien lo que estoy diciendo, por favor, para que lo pesen bien. Como por ejemplo, si usted ayuda a otra persona, nadie tiene que saber que usted lo ayudó. Porque si le contamos a todos que ayudé a fulano, ayudé a mengano, que entonces ya no es gloria. Gloria es encubrir. Hay muchos hermanos, Dios los bendiga. Dice: hermano Carrillo, mire, tenga esto, pero no va a decir quién lo dio. Está bueno, Leo, no se preocupe. Hasta me dan ganas de agarrármelo yo. No se crea, estoy bromeando. Pero hay hermanos que tienen gloria. Dani tiene su gloria, pues, pero tienen gloria. Ser glorioso es
que tú te escondes. Eso es ser glorioso, igual a Dios. Entonces, regresemos ahora sí pues a nuestra lección, porque todo lo que tengo que decirles, porque al Mesías tenían que matarlo después de las 62 semanas, pero por eso les estaba diciendo que no se puede aceptar cualquier interpretación de las 70 semanas. Por favor, no la acepten ustedes nunca. Estudien ustedes, solo les doy yo un poquito de luz y ustedes mismos convénzanse. Ustedes mismos, si usan bien el contexto, ustedes se convencen que estamos hablando una verdad. Vamos a Daniel 9:25. Daniel 9:25. Después que nos dicen que van a suceder 6 cosas y que terminan con la unción del santo, o sea, cuando Cristo sea establecido en su reino aquí en la tierra, ese es ungir al santo de los santos, cuando Él sea puesto como rey aquí en la tierra. Ese es ungir al santo de los santos. Entonces dice, mire pues, sabe pues y entiende. O sea que otra vez repito, aquí hay que tener mucho entendimiento, mucha sabiduría. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, o sea que todo esto tiene que suceder, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Bueno, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, todos nosotros como cristianos tenemos que saber la historia de Israel, porque Israel es el pueblo que Dios usa como sombra para enseñarnos a nosotros verdades espirituales en el Nuevo Testamento. Hay orden de restaurar y edificar a Jerusalén, hay orden, pero si solamente leemos este versículo y no leemos otros versículos, porque yo les dije que la Biblia es un rompecabezas. Lo primero que tenemos que averiguar, y nunca se olviden, es cuántas veces en la historia Dios va a restaurar a Jerusalén. ¿Cuántas veces? Lo tenemos que encontrar en la Biblia, porque en la Biblia dice cuántas veces iba a restaurar Dios a Israel en toda su historia. Y lo tenemos que ir a leer a Isaías. Ahorita regresamos otra vez al 9:25. Vamos a Isaías 11 y versículo 11. 11:11. Y si pudieran, muchachos, a ver si pueden ponerme la versión de las Américas. La versión de las Américas. Dice la versión de las Américas. Si la puedes, si la tienes, 11:11. 11:11, gracias. Así me hizo, ¿eh? Quiere decir que lo encontró. Dice Marcos, no los regañe tanto y va a ver que funcionan mejor. Así que a mis muchachos lindos siempre a veces dice, and the king of the south shall be moved with anger and shall come forth and... No, ese no. Isaías 11:11. Está bien si me lo pones en inglés, así también practicamos el inglés. Ok, no, ahí está bien. De Asiria, de Egipto, de Patros, pero esa es la segunda parte. Pónmelo desde la primera. 11:11. Ahí está, sí. Entonces acontecerá en aquel día que el Señor ha de recobrar de nuevo con su mano por segunda vez. Si usted no sabe
que Dios dos veces restaura a Israel, no va a entender las 70 semanas, porque las 70 semanas cubren toda la historia de Israel, toda. Y es más, vamos a averiguar por la Biblia que en estas 70 semanas, escuchen, si las aplicamos correctamente, nos da la fecha de cuando vino Cristo la primera vez y nos da la fecha de cuando Cristo regresa la segunda vez. Ustedes ya saben, porque algunos lo han estudiado, yo escribí ese folleto hace como unos 15 años. Nosotros no hablamos de fechas y la audiencia sabe, los que nos están oyendo por Facebook y nos ven por YouTube, etcétera, etcétera, ellos saben que nosotros no ponemos fecha, porque el hermano Carrillo lo que les enseña es que se den cuenta que todo se ha cumplido ya y que solo estamos esperando un periodo de tiempo nada más. Solo falta que se cumpla de esas 70 semanas un periodo pequeño que la tradición lo tiene chanfleado, lo tiene torcido, no lo tiene como está en la palabra de Dios. Entonces, si ustedes van poniendo atención, van a captar en este estudio cosas bonitas. 2 veces van a restaurar a Israel y a Jerusalén en toda la historia, 2 veces. Una fue, acuérdense, una fue cuando Nehemías la reconstruyó a la ciudad, Nehemías, y tenemos las fechas cuando Nehemías lo hizo, y tenemos la fecha de la orden cuando el rey dijo que fueran a restaurar la ciudad. Está la fecha, las Biblias en el margen, las Biblias Thompson en el margen tienen la fecha cuando Artajerjes dio la orden de que se restaurara por primera vez Jerusalén, y usó a Nehemías para el muro y a Esdras el templo. Esa fue la primera orden. Y la segunda orden, todos sabemos que fue hasta en 1947, cuando la ONU dio la orden que pusieran la bandera en el desierto, la bandera de David, la estrella de David, porque Inglaterra, Estados Unidos y todos los aliados, después que finalizó la Segunda Guerra, les compraron a los árabes toda esa tierra para devolvérsela a los judíos. Y fue cuando los judíos en 1947 otra vez fueron restaurados. ¿Ok? Solo esas 2 veces van a ser restaurados. Y se van a cumplir esas 6 cosas. Ungir al Santo de los Santos. Entonces, entendiendo que 2 veces va a ser restaurado Israel y que ya en la historia sucedieron las 2 veces, no hay tercera. Lo único que ahora en el tiempo que viene van a hacer es edificar el templo, porque ellos ya tienen Jerusalén. Ahí está Jerusalén. Jerusalén ya existe desde 1947. Entonces tenemos que ir viendo todas estas cosas, porque como nos metieron a números, 70 semanas están determinadas para tu pueblo, tu santa ciudad, 2 veces va a ser restaurado. Entonces lleguemos al versículo ahora, el 25 otra vez, solo para estar familiarizándolos, para que tú conozcas la historia en una forma bíblica, no contada por un historiador ni contada por un teólogo, sino tú te basas en la Biblia para hablar lo que hablas. Yo estoy basado en la Biblia para hablar lo que estoy hablando. 2 veces en toda la historia van a restaurar a Israel. Una fue en el tiempo de Artajerjes y los romanos la destruyeron en el año 70, y otra es cuando se las devuelven a los judíos. Dice entonces: has de saber y entender
que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Y en las 2 veces que se restaura fue en tiempos angustiosos. Porque se recuerdan que en el libro de Nehemías dice que con una mano ponían el ladrillo y en la otra tenían la espada porque los querían venir a atacar. Siempre, siempre a los judíos cuando están construyendo su ciudad los quieren atacar. ¿Por qué? Porque en el Medio Oriente el problema, no vayan a creer ustedes, miren tantas noticias, nos llenan de noticias que protestando en todas partes del mundo que ya Israel deje de bombardear Gaza porque es un genocidio, etcétera, etcétera. Pero noten algo, noten que el asunto del Medio Oriente, no crean ustedes a todas las noticias, porque las noticias lo que hacen es querer hundir a Israel, querer hacerle daño a Israel. Noten ustedes que en la historia, y por eso les dije, ahí van al Google, ahí van a la Wikipedia, a la enciclopedia, vayan a la biblioteca, vayan a todos lados, pero miren, en la historia de Israel, 5 veces le ha dado Israel oportunidad a los árabes para que formen su estado. 5 veces, y siempre la han rechazado. 5 veces en la historia, porque no vayan a creer ustedes que la ambición de los árabes es tener un estado palestino. Esa no es su ambición. ¿Saben cuál es su ambición? Desaparecer a los judíos. Desde que los árabes van a la escuela y desde chiquititos en la primaria les enseñan a leer y a escribir. Vean ustedes los cuadernos que les dan a los árabes. Ahí en las pastas está el terrorista apuntándole a Jerusalén. Entonces, no crean que es que los árabes quieren su estado y que ellos lo que quieren es desaparecer a Israel. Y quieren estar siempre allá al lado de Israel para matarlos. Entonces, si nosotros estudiamos las 5 veces que les han dado oportunidad, también los han atacado y los han querido desaparecer. Entonces has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, volverá a ser edificada con plaza y muro. Si nosotros leemos cuidadosamente este versículo, nosotros nos vamos a dar cuenta que ahí dice desde la salida de la orden para restaurar, pero siempre aplíquenle 2 órdenes, porque hay 2 órdenes, porque 2 veces se ha tratado, o más bien dicho, 2 veces se ha edificado Jerusalén. Ahora sí al 26, y con esto voy a terminar en esta noche. Después de las 62 semanas, el Mesías será muerto. ¿Se recuerdan que nos dice 7 y 62? 7 y 62. 7, 62. Y en el 27 va a decir otra. O sea que las 70 semanas las divide Dios, el Espíritu Santo. Las pone 7, 62 y otra. 7, 62 y otra. Todos los que han escrito los libros para interpretar esta semana, a excepción de 2 que yo conozco, que es Isaac Newton y Marvin Byers, ellos son los únicos 2 hermanos que no ponen el 7 más 62, porque se basaron en una interpretación correcta. Dice, nunca en la Biblia se usa el 7 para empezar algo. ¿Se recuerdan
gloria de Dios es encubrir los asuntos. ¿Se recuerdan entonces que las 70 semanas nos las lanza Dios como un rompecabezas? No es de que sumemos 7 más 62 más 1. Y eso es lo que hicieron todos al no estudiar la Biblia en una forma exacta. En inglés, ¿cómo se dice tú? Not accurate. Not accurate. Not accurate. Estudian, pero not accurate. Estudian, pero no pegando en el centro. No es certero el estudio, porque empiezan a poner el 7 y dicen 7 porque son semanas de años. 7 semanas son 49 años. 62 semanas son 434 años. Y otra semana, 7 años. Entonces la revelación divina, si usted la quiere conocer correctamente, tiene que saber eso, que Dios nunca usa el 7 para comenzar algo. La semilla, siempre la semilla de la revelación Dios la pone desde el principio. 6 días trabaja, en el 7º descansa. Y luego pues Él mismo con su palabra nos está contestando nuestras interrogantes. ¿Por qué nos pone el 7 primero? ¿Y por qué no nos pone el 62 primero? ¿O por qué no nos pone primero otra? Porque ahí hay revelación en esos números. 7 es para terminar un asunto. Pero Eclesiastés dice que mejor es el principio, mejor es el final de un asunto que su principio. Por eso usa el 7 al final, porque mejor es el fin del asunto. Para Dios es mejor que usted esté muerto que estar vivo. Para Dios vale más, es más, para la aseguranza usted vale más muerto que vivo. Para su mujer usted vale más muerto. Mire, si yo me muero, a mi esposa le dan una aseguranza. Entonces yo valgo más muerto que vivo. Qué contraste, ¿verdad? Qué paradoja. Qué paradoja que valemos más muertos que vivos. Entonces, mejor es el fin de un asunto que su principio, porque dice que hay tiempo de nacer y tiempo de morir, pero es mejor morir. Y ustedes saben que es un concepto bíblico. Después de las 62 semanas, el Mesías será muerto. O sea que Dios no nos quiere confundir. Él quiere que usted interprete las 70 semanas de Daniel usando el 62 para tener la base de la muerte de Cristo. Se terminan las 62 semanas y matan a Cristo después de las 62 semanas. Después de las 62 semanas. Las 62 semanas le van a mostrar a usted el nacimiento de Cristo. Y por eso es que nosotros nacemos para morir. Cristo nació para morir. Él nace exactísimamente cuando se cumplen 62 semanas de cuando dieron la orden de restaurar a Jerusalén hasta el momento del nacimiento de Cristo. Y después de las 62 semanas le quitan la vida al Mesías. Es lógico que después que nació lo matan. Entonces vamos a aprender para que usted vea que esas 70 semanas, la parte de 62 es para explicar la muerte, el nacimiento y la muerte de Cristo. Nacimiento y muerte. Y como ya entendió que el 7 no se puede usar al principio, no vaya a cometer el error que cometen todos los que interpretan la Biblia diciendo que 7 más 62 que ya ocurrieron. Es lo que dicen, 7 más 62 dice, es lo que ya ocurrió, y por eso escriben libros enteros donde dice que ya solo falta una semana. Y ustedes se van a dar cuenta que eso no es cierto. No falta una semana, vamos a descubrirlo. Les prometo que el domingo concluimos entendiendo bien esos 4 versículos. Si alguien tiene alguna pregunta, me la puede hacer ahorita, por favor.
Y si no, calle para siempre. Si alguien tiene alguna pregunta, hágala. Diga, hermano, fíjese que no alcanzo a ver esto, no entiendo esto. Dígamelo, pregunte.